Buenas tardes, yo les voy a hablar de abuso infantil, otras fracturas. En cuanto a la epidemiología, en el Ecuador el 47% de los niños y adolescentes han sido víctimas de maltrato infantil, siendo los que tienen mayor riesgo los bebés menores de 1 año. 71% de todas las muertes ocurrieron en niños menores de 3 años y el 79% involucró a los padres como perpetradores. En cuanto a la fisiopatología, se va a dar por mecanismos de hiperextensión e hiperflexión con fuerzas de aceleración y desaceleración causadas por las sacudidas, incluidas las lesiones metafisiarias clásicas, fracturas de costillas posteriores, espinales, así como lesiones de la escápula tipo avulsión. En cuanto a las fuerzas de agarre y torsión, aquí van a incluir las fracturas transcondilas egitales y las fracturas de impacto directo. Aquí va a estar las fracturas de esternón, de cráneo y cuerpo escapular. En cuanto a los hallazgos de imagen, se va a dividir en si la fractura es de alta o moderada especificidad y también leve. En cuanto a los de alta especificidad, aquí se van a encontrar las lesiones metafisiarias clásicas, así como fracturas de costillas posteriores, escápula, proceso espinoso y esternón. En cuanto a los de moderada especificidad, aquí va a haber fracturas múltiples bilaterales y de diferentes edades, con separación epifisiaria también, cuerpos vertebrales, cráneo y pelvis. En cuanto a la distribución de las fracturas, va a estar la parte más afectada del cuerpo, va a ser el cráneo con un 27%, y las poco frecuentes son las de pelvis y las de mano, menores a 1%. En cuanto a las fracturas de alta especificidad, aquí el acromión va a ser el más comúnmente involucrado, así las fracturas transversales y oblicuas del proceso medio también, pero las fracturas de la punta, estas son menos comunes y pueden imitar centros de osificación. Las fracturas de la apófisis coracoides y glenoides son menos frecuentes o raras. Y nos ayuda el diagnóstico tener planos en conjunto con el húmero y con costillas oblicuas. En cuanto al esternón, esta es rara, resulta de la fuerza directa al esternón como la alineación de los segmentos esternales. Aquí en los exámenes se suele ver lucencias lineales, sincondrosis esternales ensanchadas, así como irregularidad y esclerosis de los márgenes óseos. Y en cuanto al proceso espinoso de los cuerpos vertebrales, esta es secundaria a agitación o hiperflexión y va a producir una avulsión del cartílago y o hueso en las uniones ligamentosas interespinosas, así cosificante adyacente al proceso espinoso, y esto se va a dar por una avulsión remota con falla del fragmento en la curación, y también se va a producir deformidades del cuerpo vertebral. En la imagen de la izquierda es una radiografía a P de tórax de un paciente de 2 años que va a mostrar una fractura del cuerpo escapular derecho, y en la imagen de la derecha es una tomografía en metanósea del mismo paciente en la que ya se va a evidenciar fractura del cuerpo escapular derecho. En la imagen de la izquierda, igual manera, es una radiografía lateral, pero en cambio es de un paciente de 8 meses que va a mostrar unas irregularidades y lucideces con esclerosis de los procesos espinosos a nivel de TO12 y L1, así como también compresión del cuerpo vertebral de T9. Y en la imagen de la derecha es una tomografía sagital en ventana ósea, es del mismo paciente en la que se va a evidenciar espinoso, el proceso espinoso, y también se podemos ver aquí con fracturas, también fracturas por compresión, así como otros niveles. En la imagen de la izquierda, esta es una resonancia magnética en STIR sagital, es el mismo niño, pero en cambio aquí nos va a mostrar intensidades anormales en los procesos espinosos, así como los tejidos adyacentes. Y también se va a observar una lesión adicional del ligamento interespinoso. Y en la imagen de la derecha es el mismo paciente, pero es una radiografía oblicua del antebrazo. Aquí se va a evidenciar una fractura de la diáfisis radial, que ya vamos a encontrar en proceso de consolidación, así como una deformidad en torus del cúbito. Y esta tomografía es de un paciente que vino por dolor abdominal y se encontró este hallazgo incidental, como el esternón ya en fase de consolidación, así como la costilla posterior izquierda. En cuanto a las fracturas de moderada especificidad, aquí va a afectar varios huesos, como los cuerpos vertebrales, en los que se va a evidenciar deformidades y compresiones, y una fractura de la placa terminal anterosuperior. En la fase de consolidación, en cambio, va a presentar esclerosis central de los cuerpos vertebrales, así como una muesca anterosuperior de la placa terminal, lucideces y esclerosis marginal.
En cuanto a las luxaciones vertebrales, se va a dar por deformación por compresión del cuerpo vertebral y se va a dar por también una lesión por sincondrosis neurocentral, fractura que se extiende a través de las apófisis de la placa terminal superior e inferior y sincondrosis neurocentral posterior debido a hiperflexión. Se va a producir también extrusión del centro vertebral típicamente posterior, una distancia interpeduncular e interespinosa amplia y efecto de masa en el saco tecal que vamos a ver en la resonancia, así como una retrolistesis en vista lateral. En cuanto a las separaciones epifisiarias, aquí se va a encontrar la fractura transfisiaria de húmero distal. El centro de osificación del capitelio va a estar desplazado posterior y medialmente hacia atrás y en relación con el húmero distal, pero en cambio va a mantener una alineación con el radio. Y en ausencia del capitelio, en el radio se va a alinear con la metáfisis humeral central y medial, y el cúbito va a estar medial al húmero. Y también nos puede ayudar para el diagnóstico de la resonancia, el ultrasonido de la artrografía. En cuanto a la separación epifisiaria femoral proximal, aquí la diáfisis femoral proximal va a estar desplazada lateral y proximalmente y puede desarrollar coxavaro. La imagen de la izquierda es una radiografía oblicua de un paciente de 1 mes de edad que va a mostrar el desplazamiento medial del capitelio, así como la alineación del radio y cúbito con el húmero, lo que nos va a decir que es una fractura del húmero distal. Y en la imagen de la derecha es una ecografía del mismo paciente longitudinal que va a mostrar un desplazamiento posterior del cartílago troclear, que va a ser más hipoecogénico, su relación con el húmero y también el olecrano, que todavía podemos ver que está articulado con la tróclea. Y por último, en esta resonancia en T2, este es un paciente de 6 meses que se cayó y mostró una fractura a través del húmero distal con desplazamiento posterior, como podemos ver aquí. En cuanto a las fracturas complejas del cráneo, esta se va a presentar fracturas estrelladas, ramificadas o con minuta, las fracturas digitales de manos y pies. Aquí estas son, de las más inusuales, va a presentar deformidad en toros y va a afectar más al primer metatarsiano. Y en cuanto a las pélvicas, se va a situar en la rama púbica superior en lactantes, va a ser sutiles y en adolescentes va a ser indicativo de abuso sexual. Y en cuanto a las fracturas de baja especificidad, vamos a tener de la clavícula, de huesos largos y de cráneo. Y esto es un diagrama de cómo se va a producir la consolidación ósea. Entonces, primero se va a producir una hinchazón de tejidos blandos, aproximadamente de 1 a 2 días del trauma, y suele reaparecer del 15 a 35 días. El hueso perióstico se va a formar de 7 a 10 días, con aumento del espesor hasta los 25 días. Se va a formar los calios, el calio suave a los 15 días y va a disminuir a los 35 días, y el calio duro mayor a 35 días. Y por último, el puente y remodelación, que se va a producir de 14 a 21 días. En cuanto al diagnóstico diferencial, ya depende de la edad del paciente, historia clínica y enfermedades que producen fracturas como la osteogénesis, raquitismo, desórdenes metabólicos y variantes normales. Y por último, el tratamiento depende del tipo de fractura y hay que hacer una investigación multidisciplinaria del maltrato que debe involucrar a médicos, trabajadores sociales, servicios de protección infantil y autoridades legales. Gracias.